so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos a un video más de Amigurumis Castillo. Y bueno, estamos iniciando un nuevo proyecto pesebre, todo mejorado. Bueno, les voy a indicar, aquí yo he realizado a José, miren, tiene así su mantita que se le saca, de igual forma, miren, aquí le hemos hecho así, su vestuario, la parte de atrás, miren su cabello, lo hemos hecho distinto. La parte de la base también es como triangular, es diferente, tiene sus piecitos, sus alpargatas, miren así. El cordoncito de aquí de su bata, miren así nos ha quedado nuestro José. Hemos hecho algunos detalles también acá, en la luz de sus ojitos, el rubor de sus mejillas. Hemos hecho esta técnica para el cabello. Aquí tiene sus orejitas. Bueno, les voy a decir cuáles son la lista de materiales. Bueno, en estambres vamos a necesitar dos tipos de café, ¿no? El uno que es para las sandalias, que es un cafecito, no es tan oscuro. Y este café de aquí, que es muy oscuro para el cabello, ¿no? Para la cabecita y el cabello. Bueno, les comento que también vamos a necesitar color rojo, que es para su bata, color blanco para el filo de las mangas y también para toda la bata interna del cuerpo. Vamos a necesitar este color de aquí dorado para la cinta de aquí del cinturón y también esta parte de acá de la bata. Color celeste para el filo de su bata. Color verde claro y oscuro para esta mantita. Color piel para su carita. Con el mismo de aquí de la bata le hice esta lucecita de aquí de los ojos. Un par de ojitos de 5 milímetros más o menos. Con el mismo del cabello le hice aquí las cejitas. Eso, ¿qué color más necesitaríamos? Ninguno más. Ahora, lo extra que necesitamos necesitamos un pedazo de cartón o plástico fuerte para la base. Bueno, yo aquí la base cuando se le teje, se le dibuja el contorno, que sería este de aquí, que ya tengo un molde. El contorno para luego pasarlo a un cartón más duro o un plástico si ustedes tienen duro y le pueden colocar. Eso, ¿qué necesitamos también? Un pedacito de palito de pincho, ¿no? Este es para el cuellito, vamos a necesitar aproximadamente 10 centímetros por cada figura, porque le vamos a poner desde aquí hasta acá que pasa el cuellito. También yo le realicé el bastoncito. Bueno, este le hice con un pedazo de alambre grueso realmente, con este de acá, ya les indico. Con este alambre, mire, un alambre grueso. Entonces, ¿qué hice? Con silicona le pasé un poquito, le iba pasando y luego le envolví estambre café. Y lo básico, ¿no? Sería el relleno, tijeras, aguja lanera, alfileres, un crochet. Utilicé de 2,5 para todo mi proyecto. Necesitamos separadores de vueltas también. Y silicona caliente, porque algunas cosas le pego con bastante silicona caliente. Eso sería en la lista de materiales. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar. Bueno, vamos a iniciar con el color celeste, que vamos a hacer ahorita la base de José, ¿no? Esta parte de aquí. Y bueno, vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico y vamos a realizar 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Listo, aquí yo ya terminé de hacer esos 6 aumentos y hasta ahí tengo 12 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Aquí ya terminé de realizar esa vuelta, ahora voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta, ahora voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de realizar esa vuelta, ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta, ahora voy a realizar 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 2 puntos deslizados, 1 y 2. Pondrán su marcadorcito, ¿no? Donde iniciaron el primer punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2 medios puntos altos. Y ahora me toca hacer un punto alto, un punto alto. Vamos a hacer un aumento, aquí voy a hacer un aumento de puntos altos. Ya hice uno, ahora voy a hacer el otro. Un aumento de puntos altos. Ahora voy a hacer un punto alto, normalmente, así. Ahora voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Ahí estamos, 2 medios puntos altos. Ahora voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así. Y por último voy a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Miren. Y así nos debe quedar, ¿no? Una puntita en total. Esto vamos a repetir 2 veces más. Una vez más aquí y la otra vez más acá, ¿no? Recuerden que son 2 puntos deslizados, 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos, un aumento de puntos altos, un punto alto, 2 medios puntos altos, un punto bajo, un aumento de puntos bajos y finalmente 2 puntos deslizados, ¿no? Igual aquí está el patrón. Van a repetir eso una vez y otra vez más. Y ahí nos vemos. Listo, aquí ya terminé de hacer esas 2 veces más y es momento de que ustedes corten alrededor. Miren, así nos debe quedar. En estas esquinitas yo le metí un poquito más, ¿no? Cuando le corté, nada más, pero de ahí todo lo mismo. Y esto vamos a poner en un cartoncito duro o plástico y vamos a cortar para poder pegar. Listo, miren, aquí yo ya corté mi pedacito de cartón duro. Es más o menos este cartón de unas 2-3 líneas, es durito. Entonces este lo voy a pegar así, ¿no? Voy a ubicarlo así y le voy a pegar así, miren, de esta manera, ¿no? Que coincidan las puntas justo en los aumentos cuando hacíamos los puntos altos. Y esto vamos a pegar ahorita con silicona. Listo, miren, aquí yo ya le pegué el cartoncito en la base y ahora vamos a continuar realizando nuestro patrón. Y ahora toda la vuelta que vamos a realizar va a ser en bloc, o sea, tomando la hebrita solamente de atrás. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a iniciar haciendo 2 puntos deslizados, ¿no? 1 y 2. Tomando solo la hebra de atrás, recuerden, en bloc. Y aquí le voy a poner mi marcador. Tengo una cosita de silicona. Ya. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos en bloc, solo tomando la hebra de atrás. 1, 2, y así me voy a ir hasta 12 puntos. Miren, aquí yo ya hice los 12 puntos. Primero hice 2 deslizados y luego 2 puntos bajos, todo en bloc, ¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos deslizados. En bloc igual, ¿no? 1 y 2. Y este patrón voy a repetir aquí en toda la vuelta. 2 puntos deslizados, 12 puntos y 2 puntos deslizados. Recuerden todo en la cadenita de atrás, en bloc.
Aquí yo ya terminé de realizar esa vuelta. Recuerden que la hicimos toda en blow, ¿no? Y recuerden que ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer dos vueltas de altura de 48 puntos. Ahora sí tomando el punto completo. Y vamos a tejer punto sobre punto. Estos 48 puntos hacemos dos vueltas de altura. Aquí yo ya terminé de tejer mis dos vueltas de altura. Ahora voy a hacer una vuelta más de altura pero en blow. Eso quiere decir tomando las cadenitas de atrás nomás, solo la hebrita de atrás, ¿no? 48 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta en blow y el último puntito no le terminé de hacer porque voy a cortar la hebra porque voy a hacer un cambio de color. Y hasta ahí, pues, vamos, ya acabamos de utilizar el celeste. Entonces vamos a hacer ahora esta parte de aquí, la dorada. Y vamos a hacer la parte dorada. Aquí tengo mi estambre dorado. Aquí le vamos a enganchar este color, entonces el color dorado. Ya saben que así hacemos siempre el cambio de color. Y aquí vamos a hacer unos dos nuditos. Hacemos el primero. Y hacemos el segundo. Listo, aquí ya hemos hecho el cambio de color. Y lo siguiente, a ver qué vamos a hacer, es una vuelta de puntos deslizados pero en flow. O sea, tomando solo la cadenita de adelante. Ahí, miren la cadenita de adelante. Cojo lazada y saco. Esta vuelta traten de hacerle medio flojita, no muy apretada, porque luego la siguiente vuelta que vamos a hacer es muy difícil coger el punto cuando es deslizado, ¿no? Traten de hacerle flojita, no muy apretada, así miren. Y vamos dejando así, solo cogiendo la hebra de adelante, vamos haciendo puntos deslizados y vamos a hacer toda la vuelta. Aquí yo ya terminé de hacer toda mi vuelta de punto flow deslizado. Ahora voy a hacer una vuelta de puntos bajos normalmente, pero en blow. Ahora tomando solo la cadenita de la parte de atrás, así miren. Tomamos esa cadenita y sacamos un punto. No se olviden de poner su marcadorcito y así nos vamos a ir toda la vuelta, solo tomando la cadena de la parte de atrás. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta en blow, ¿no? De puntos bajos. Y el último punto no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color y por el momento ya no voy a utilizar ahorita el color dorado y le vamos a poner por un ladito. Ahora vamos a hacer el cambio de color blanco. Verán, si ustedes van a hacer con este color como está aquí esta figura, nos toca blanco. Yo ahorita le voy a hacer, como estoy repitiendo, le voy a hacer con este color hueso. Miren, este es el blanco y este es el color hueso. Yo le voy a hacer con este color. Si ustedes gustan hacerle con este color, lo pueden hacer. O si no, con el blanco, conservarle. Pues ahora voy a añadir el estambre. Y yo ya le añadí el color blanco hueso y voy a hacer 48 puntos. A ver, me toca hacer blow deslizados. O sea, cogiendo la hebra de atrás y saco. Igual como hicimos la anterior vez, flojito, ¿no? Hagámosle este punto flojito para que luego la siguiente vuelta no se nos complique. Cogiendo solo la hebra de atrás y saco. Y así voy a irme por toda la vuelta, los 48 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados en blow. Ahora lo que voy a hacer es puntos bajos. Ahora voy a hacer puntos bajos, pero igual en blow, o sea, tomando solo la hebra de la parte de atrás, de esta manera. Pero vamos a hacer puntos bajos, ya no deslizados, sino puntos bajos. Y así me voy a ir tejiendo en la hebra de atrás puntos bajos, 48 puntos bajos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mi segunda vuelta de blanco que hicimos en blow, ¿no? Ahora vamos a realizar un punto bajo, 14 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, 14 puntos bajos y una disminución de puntos bajos. Y yo ya terminé de realizar
mi vuelta de 14 puntos bajos, una disminución. Ahora voy a hacer 4 vueltas de altura de 45 puntos. Aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Ahora voy a hacer 13 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta de disminución y hasta ahí tengo 42 puntos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura de 42 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura y ahora voy a hacer 12 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta de disminuciones y hasta ahí tenemos 39 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 39 puntos. Ya acabé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora voy a seguir con la vuelta de disminución y voy a hacer 11 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta de disminución y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 36 puntos. Ya terminé de realizar esa vuelta de disminución y de las 2 vueltas de altura, quiero decir. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de disminución y hasta ahí tenemos 33 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 33 puntos. Listo, yo ya terminé de hacer mis vueltas de altura. Ahora vamos a hacer... antes de continuar, vamos a rellenar nuestro amigurumi. Listo, miren, aquí yo ya le rellené y le puse también un palito, ¿no? El palito que va a ser para el cuello. Todavía no le voy a cortar. Este palito como que mide como unos 20 centímetros. Entonces le voy a seguir tejiendo ahí con el palito para luego cortarle hasta donde voy a necesitar. Ahora voy a hacer 9 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de hacer esa vuelta de disminución y tengo aquí 30 puntos. Ahora voy a hacer 3 vueltas de altura. Este palito solo está así puesto, ¿no? No está pegado nada, solo está puesto desde aquí. Yo le rellené hasta aquí y de ahí le metí el palito y le fui rellenando. Vamos a hacer las 3 vueltas de altura. Y ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de disminución y hasta ahí tenemos 27 puntos. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de altura de 27 puntos. Terminé de hacer mis 5 vueltas de altura. No se olviden de ir rellenando mientras van terminando el tejido. Ahora vamos a hacer la última vuelta, que es con este color, y vamos a hacer un punto bajo, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de disminución. Ahora aquí no le terminé de hacer el último punto porque voy a cambiar de color y le voy a poner el color de piel de mi figura, o sea, este de aquí que estoy haciendo de José. Ahora vamos a hacer el cambio de color de hilo, así como lo solemos hacer siempre. Voy a amarrar estas hebritas de aquí. Recuerden que esta base nos va a servir para todos los personajes, ¿no? Todos los personajes de nuestro pesebre. Así que en los siguientes videos les voy a dejar igual el patrón para que lo sigan haciendo. Así que esto de aquí van a repetir para todas las piezas. Simplemente van a ir cambiando los colores según el personaje. Listo, ahora que ya he cambiado de color, lo que vamos a hacer es una vuelta de puntos bajos. Todo alrededor tenemos 18 puntos, ¿no? Y vamos a hacer en bló, pero un punto en cada punto, pero en bló, solo cogiendo la hebrita de la parte de atrás, ¿no? Para que luego nos quede esas cadenitas visibles, porque ahí nosotros vamos a hacer el manto. Así, miren, la hebra de atrás. De aquí ya hice mi primer punto y así voy a hacer todo alrededor, los 18 puntos. Ya terminé de hacer mi vuelta de 18 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto bajo, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta.
No se olviden de ir rellenando mientras van avanzando el tejido. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de disminución y hasta ahí tengo 9 puntos. Ahora voy a hacer solo vueltas de altura y voy a hacer 5 vueltas de alturas de 9 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura de 9 puntos, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, voy a dejar un pedacito nomás para luego cerrar este como anillo invertido. Un pedacito de hebra. Eso. Entonces, ¿cómo vamos a cortar este exceso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner una señal justo aquí, donde termina el tejido, ¿no? Entonces le bajamos un poquito el tejido y le vamos a cortar un poquito antes de la señal. Si aquí le puse la señal, voy a retroceder como unos 5 milímetros, ¿ya? Entonces aquí, justo aquí, yo le voy a poner la señal para cortarle mi palito. Entonces aquí yo ya le corté todo, entonces como le bajamos el tejido, aquí ya se le alza y ya nos queda escondido el palito, miren. Ya quedó escondido. Entonces aquí vamos a cerrar como siempre cerramos nuestros tejidos. Vamos a ensartarla. Aquí ya le ensarté la aguja, entonces vamos a ir por cada hebrita. Como son 9 hebritas, vamos a ir así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí vamos a jalar así como siempre, miren, y ya se cerró. Entonces aquí ya cerradito, vamos a hacer un nudito y vamos a rematar. Podemos salir por cualquier hebrita, no hay problema. Entonces vamos a jalar aquí así, vamos a cortar este exceso y ya, eso sería todo. Y así nos quedaría, miren el cuerpito. Todavía nos falta hacer todavía aquí detalles y también hacerle los piecitos que salen de aquí mismo y de aquí mismo de esta vuelta que hicimos en blog quedó las cadenitas. De aquí mismo vamos a sacar para hacer el manto. Y vamos a continuar. Y como les decía, vamos a hacer el manto. Entonces vamos a ubicar primero el centro, lo que va a ser el frente de nuestro amigurumi. Esta costura siempre va a quedar atrás, ¿no? La que siempre es la unión de las vueltas. Entonces vamos a hacer al contrario de eso. Le vamos a hacer aquí el frente, ¿no? Sería aquí. Aquí es el frente, miren. Está todo el contrario de las vueltas, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar, vamos a poner aquí marcar una señal con nuestro marcador, porque vamos a iniciar a hacer el manto. Les voy a indicar con la figura que vamos a hacer, ¿no es cierto? Miren, así saqué de aquí, de los puntos saco aquí el manto. Entonces yo voy a coger de aquí para sacar este manto. Entonces voy a hacer aquí 15 aumentos, pero primero me voy a buscar mi centro. Voy a encontrar el centro de mi muñeco, como les dije. Entonces primero vamos a hacer eso. Vamos a buscar, como les dije, el centro, que ya lo encontramos, es aquí, ¿no? Es al contrario, digamos, es aquí, ¿no? Es al contrario de nuestro, voy a poner este marcador aquí. Recuerden que en esta fila que hicimos en blog teníamos 18 puntos, entonces voy a tener 18 cadenitas aquí. Entonces, como yo ya encontré mi centro, ¿no es cierto? Que es aquí. Mira, yo el manto en le voy a hacer con color café. Si ustedes desean hacerlo igual que el color rojo, van a utilizar ahorita el color rojo. Yo voy a hacer el manto diferente con color café en este José de aquí. Entonces voy a utilizar este café de aquí y nos vamos a enganchar, ¿no es cierto? Vamos a dejar 3 puntos libres, 3 cadenitas, puntos libres en el centro. Entonces, si este es mi centro, voy a saltarme uno y uno de cada lado. Entonces me voy a ahí enganchar. Voy a hacer un nudito deslizado,
voy a hacer un nudo deslizado con el color de mi manto que voy a hacer, ¿no? Y me voy a engachar de esta forma, con el cuello hacia mí. Aquí vamos a introducir entonces nuestro hilo para el manto, ¿no? Entonces, como yo les decía, aquí encontramos el centro, entonces no colocamos aquí, sino en la siguiente. Entonces aquí vamos a introducir la hebra de esta manera. Vamos a hacer aquí mismo una cadenita. Si se está mirando ahí, si no, una cadenita. Recuerden que el muñeco debe estar el cuello hacia ustedes, ¿no? Para poder hacer el manto. Entonces aquí ya hice una cadena, voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento, en la siguiente cadenita. Entonces aquí es un poquito incómodo, pero sí se puede hacer. Ya hice mi primer punto. Se me zafó. Ahí, ya. Y ahí mismo voy a hacer otro punto, ¿no? En el mismo sitio voy a hacer otro punto. Y así me voy a ir tejiendo mis 15 aumentos, ¿no? Voy a irme tejiendo 15 aumentos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 15 aumentos. Miren, me quedan aquí las 3 cadenitas, los 3 puntitos que yo les dije, ya se las sacamos porque no necesitamos. Vamos a tejer en filas, ¿no? Y ahora aquí, como hicimos 15 aumentos, tenemos 30 puntos. Entonces, cada vez que yo termine una fila, yo voy a levantar una cadena y voy a girar. Levanto una cadena y giro mi tejido y voy a tejer estos 30 puntos. Cada vez que termine, recuerden, levanto cadena y giro. Y en total voy a hacer 10 filas de altura, ¿no? Voy a hacer 10 filas de altura. Recuerden que cada vez que terminen una cadena, giran y hacen los 30 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer un aumento. Aquí yo ya hice mi cadena al final, voy a girar, entonces voy a hacer aquí un aumento de esta manera. Listo. Ahora voy a tejer 7 puntos bajos. Aquí hago mi primer punto y voy a hacer 7 puntos. Aquí yo ya hice mis 7 puntos bajos. Primero hice un aumento, luego 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento. Voy a hacer un aumento aquí. Así. Y luego voy a tejer 6 puntos bajos. Aquí yo ya hice mis 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer otro aumento. Y voy a tejer 7 puntos bajos. Aquí yo ya hice mis 7 puntos bajos, ahora voy a hacer un aumento y finalmente voy a tejer estos 6 puntos bajos que me quedan. Ya terminé y hasta ahí tengo 34 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de 34 puntos. Recuerden, cada vez que giren, hacer una cadena. Yo ya terminé de colocar, de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora voy a girar mi tejido y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un aumento. Aquí yo ya hice mi cadena y giré. Voy a hacer aquí un aumento. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos. Voy a realizar 8 puntos bajos. Aquí ya realicé mis 8 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento y 8 puntos bajos. Y 7 puntos bajos, perdón. Un aumento y 7 puntos bajos. Ya terminé de hacer eso. Ahora voy a hacer un aumento y 8 puntos bajos. Aquí ya terminé de hacer y finalmente voy a hacer aquí un aumento y 7 puntos bajos. Ya terminé de hacer y hasta ahí tenemos 38 puntos. Y vamos a hacer 2 vueltas de altura, 2 filas, perdón, de altura de 38 puntos. Y ya terminé de realizar mis 2 vueltas de altura y ahora voy a hacer un aumento.
Y voy a repetir un patrón de 5 puntos bajos, un aumento. Voy a repetir 6 veces, 5 puntos bajos y un aumento. Y al último me va a sobrar un punto y en ese punto voy a hacer un aumento. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tengo 46 puntos. Y ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de 46 puntos, 2 filas de altura. Ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora voy a continuar haciendo ese patrón. Un patrón voy a hacer aquí. Y vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir el patrón de 6 puntos bajos, un aumento, toda esta trayectoria. Al último nos va a sobrar un punto y ahí vamos a hacer un aumento. Ya terminé de hacer esa vuelta de aquí y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer 2 filas de altura de 54 puntos. Aquí ya terminé de hacer las 2 vueltas de altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la última fila de aumentos. Después ya solo vamos a hacer de altura. A ver, aquí vamos a hacer un aumento. Aquí. Un aumento. Ya. Y vamos a repetir un patrón de 7 puntos bajos, un aumento hasta el final. Al final me va a sobrar un puntito y ahí voy a hacer un aumento. Listo, aquí yo ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 62 puntos. Ahora vamos a hacer 9 filas de altura. 9 filas de altura de 62 puntos bajos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 9 vueltas de altura y me quedó así, miren el mantito. Así les debe quedar hasta aquí, hasta antes del azul, un poquito se ve el dorado. Bueno, ahora vamos a tejer este filo de aquí, que sería en este caso sería este filo, ¿no? Si ustedes están haciendo con rojo, tienen que ponerle aquí un terracota, un color terracota, es como un caoba. Yo como estoy haciendo con este color, le voy a poner este color de aquí, el mismo que le puse acá, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a insertar este estambre. Vamos a hacer un nudo deslizado, así. Y vamos a tomar así la figura. Desde acá vamos a empezar para irnos así, todito esto de abajo, así, porque vamos a hacer un punto bajo todo alrededor. Y terminaríamos en el otro extremo. Así que vamos a colocar así la figura. Y en la parte de aquí, en el primer puntito donde nos enganchamos, aquí la cadenita, aquí nos vamos a introducir, porque recuerden que aquí en esta cadenita se puso el punto, ¿no? Ahí se ve. Entonces nos vamos a introducir aquí con el nudo deslizado. Entonces introducimos el nudo deslizado así, miren, así y entonces nos vamos a ir haciendo puntos bajos y vamos a aprovechar para perder esta hebra de aquí, ¿no? La vamos a poner hacia adelante. Entonces aquí vamos a hacer una cadenita, así. Y en el primer punto, miren, o sea, en estos huequitos, ¿no? El primero de aquí, ingreso y saco para hacer un punto bajo. Miren, así. Y así me voy a ir yendo por todo esto. Ingreso aquí en la mitad. Miren así. Luego aquí a un lado. Y así me voy a ir. Miren. ¿Dónde debo ingresar? Les voy a indicar, ¿no? Ahí. Voy a ingresar aquí en esta filita que está. Luego aquí en la mitad. Luego aquí. Todas estas y en la mitad, ¿no? Y vamos haciendo un punto bajo, así. Cuando lleguemos aquí a la punta, aquí vamos a hacer 3 puntos en el mismo agujero. Luego seguimos un punto, todito así. Luego llegamos a esta esquina y hacemos otra vez 3 puntos en el mismo agujero. Luego nos subimos de igual manera y llegamos acá y rematamos. Listo, miren, así me quedó. Si ven aquí en las esquinas que yo les decía, 3 puntitos, ¿no? Es para que no se doble, no se tuerza. Miren, ahí queda bien.
Terminé acá y le rematé y le escondí la hebra por acá atrás, miren, por aquí mismo. Y nos queda así, miren, el mantito, ¿no? Si quieren hacerlo como les dije de este color o si no del color rojito con terracota, miren, así son las dos opciones. Listo, bueno, ahora vamos a continuar y vamos a hacer la siguiente pieza. Bueno, vamos a tejer los bracitos y para eso necesitamos otra vez el estambre café, porque yo hice el manto café. Si ustedes hicieron el manto rojo, pues los brazos van de color rojo. Y bueno, vamos a iniciar y vamos a hacer en los brazos, a ver, aquí están los bracitos, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Miren, aquí yo ya tengo hecho el anillo mágico. Ahora lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Vamos a hacer, primero hicimos anillo mágico, recuerden. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. Ay, aquí está, perdón, 1. Estaba metiéndome en el mismo. 2 puntos bajos, un aumento. Y acá igual, 1, 2 puntos bajos y un aumento aquí en el último puntito, ¿no? Entonces, aquí tendríamos ya 8 puntos porque hicimos 2 aumentos. Entonces vamos a enderezar un poquito nuestro tejido porque siempre como que se hace al otro lado. Vamos a jalar bien el anillo mágico para que se cierre ese huequito de aquí. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Hasta aquí, bueno, ya hice esa vuelta y hasta aquí tendría 10 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer 9 puntos bajos y un aumento. Terminé esa vuelta y aquí tendría 11 puntos. Ahora voy a hacer 10 puntos bajos y un aumento. Y hasta ahí tendríamos 12 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de un punto bajo en cada punto, o sea, los 12 puntos. Terminé de hacer los 12 puntos. Ahora voy a hacer un aumento y 11 puntos bajos. Listo, y hasta ahí tenemos 13 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o sea, los 13 puntos. Listo. Aquí ya terminé de hacer los 13 puntos. Ahora voy a volver a hacer 13 puntos, pero en flow. O sea, tomando solo la hebra de adelante. Así, miren. Solo la hebra de adelante. Para que nos quede las hebras de atrás, porque ahí estoy enfocando. Solo tomando las hebras de adelante para que nos quede las hebras de atrás y luego ahí vamos a enganchar, ¿no? Miren. Solo las hebras de adelante. ¿Sí? Y vamos tejiendo esos 13 puntos. Aquí ya terminé de hacer mi vuelta en flor, los 13 puntos. Ahora en este color voy a hacer una pausa y para que no se me zafe le voy a poner aquí un marcador de vueltas para que no se me zafe. Porque voy a hacer otra parte del brazo aquí mismo. Luego continuamos con la parte café. Voy a tomar el estambre del color que hice la carita, mi muñeco, o sea, el color piel, ¿no? Voy a tomar ese estambre, voy a hacer un nudo deslizado y voy a ingresarme en las partes de en las hebritas de esta fila que no tejí. Por ejemplo, cogí las hebras de adelante, ¿no es cierto? Eso quiere decir que me quedan, no sé si ahí se mira. Miren estas hebritas de aquí, ¿no? Me quedan 3 hebritas, entonces yo me voy a enganchar ahí para poder tejer esas, miren, aquí ya le cogí esas 13 hebritas. Es como cuando hacemos en blow y nos queda adelante. Bueno, acá hicimos en flow y nos quedó atrás. Entonces aquí voy a tejer los 13 puntos, ¿no? Vamos a ir cogiendo hebrita por hebrita. Ya hice uno. Voy a coger la otra hebrita, miren. 2. Perdón, aquí 1 porque recién hice una cadena. Aquí es 1. Entonces voy a ir tejiendo así los 13 puntos. Voy a hacer 13 puntos bajos. Miren, aquí yo ya terminé de hacer los 13 puntos. Y también le puse un poquito aquí de relleno ya. No mucho, miren.
Así nomás que quede, no que quede tan gordo. Entonces vamos a seguir tejiendo con este hilo color piel. Vamos a ir ahorita tejiendo con este hilo. Y lo siguiente que vamos a hacer, a ver, ¿dónde nos quedamos? Acá. Ya, hicimos los 13 puntos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones y un punto. Como tenemos 13 puntos, vamos a hacer 6 disminuciones y un punto bajo. Listo, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y me quedó 7 puntos. Ahora voy a hacer 5 vueltas de altura de 7 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis vueltas de altura. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y me quedaron 6 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de 6 puntos. Aquí ya terminé de hacer las 2 vueltas de altura. Ahora voy a hacer un aumento y 5 puntos bajos. Aquí ya terminé de hacer y ya tengo 7 puntos. Ahora voy a hacer un aumento, 6 puntos bajos. Y hasta ahí tengo 8 puntos. Ahora voy a hacer una disminución y 6 puntos bajos. Listo, miren, así quedó esta partecita del brazo. Luego vamos a continuar haciendo la manga. Y aquí nos debe quedar 7 puntos, ¿no? Entonces vamos a dejar un poquito de tramo nada más como para cerrar luego. Así. Entonces vamos a jalar aquí nuestro... Y aquí vamos a aprovechar para poner un limpiapipas. Creo que en la lista de materiales se me olvidó decirles limpiapipas. No estoy segura. Bueno, tengo aquí estos limpiapipas que nos sirven muy bien para el brazo. Como es delgadito no necesita relleno, pero ya con el limpiapipas queda bien. Y más que nada nos da esa flexibilidad, como tiene un alambrecito aquí para poder mover el brazo a donde queramos. Le vamos la puntita de limpiapipas a doblar así como para que no lastime nuestro tejido. Entonces vamos, antes de cerrar le vamos a ingresar así despacito, ¿no? El limpiapipas hasta donde tope, porque solo hasta aquí, porque recuerden que acá tenemos relleno. Entonces solo hasta donde ya topó, justo ahí, al ras ahorita le voy a cortar, así. Entonces le voy a bajar un poquito el brazo y voy a hacer lo mismo con la punta. Voy a virarle un poquito así y luego, listo, y luego sí ya, nos quedó bien metidito. Ya. Entonces ahora sí vamos con la aguja a cerrar esta parte de aquí como siempre solemos cerrar. Voy a ensartar la aguja. Listo, yo ya ensarté la aguja, entonces voy a coger cada hebrita de las 7 hebritas, solo cogiendo la hebrita de adelante. Voy a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, como siempre hacemos los tejidos, jalamos, miren, ya se cerró. Vamos a tomar una puntita por ahí, hacemos un nudito con nuestro hilo. Ya se me zafó la lana, voy a ensartar de nuevo. Ya me ensarté de nuevo, entonces nos metemos por cualquier otro puntito y salimos así. Miren. Y eso sería todo en realidad, en el brazo, o sea, en el color, la parte de color piel, ¿no? Aquí se me atoró, no sé dónde se me atoró, creo que se me atoró acá, ya. Entonces ahí ya está, cortamos el exceso, ya. Y miren, así nos quedó el bracito. Esta parte de aquí. Ahora vamos a engancharnos de nuevo, vamos a enlazarnos en la parte café para continuar tejiendo esta parte. Y a ver, ¿dónde nos quedamos? Bueno, ya nos tocaría hacer un aumento y 12 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento y 12 puntos bajos. Listo, y hasta ahí tenemos 14 puntos en el color café. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé esa vuelta y hasta ahí tenemos 16 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 16 puntos. Ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora voy a hacer
7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé y hasta ahí tengo 18 puntos bajos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de 18 puntos bajos. Terminé mi vuelta de altura, ahora voy a hacer 8 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé esa vuelta y hasta ahí tenemos 20 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un cambio de color y para eso le voy a zafar el último puntito que me olvidé de dejarle así a medias para poder cambiar el color. Vamos a cortar esta hebra y vamos a unir con el color que hicimos la bata. Por ejemplo, aquí ¿se acuerdan que hice color blanco hueso? Si ustedes hicieron blanco la bata como esta de aquí, le van a hacer blanco. Van a cambiarle con blanco, ¿no? Es del color de la bata, le unen. Entonces nos vamos a unir aquí. Vamos a hacer unos nuditos. Uno y dos nuditos, ya. Estas hebritas hasta ahorita les metemos por adentro, luego ya les vamos a perder. O si desean perderle de una vez con el tejido, pueden perderle. Bueno, vamos a hacer puntada en blow, pero vamos a hacer puntos deslizados, 20 puntos deslizados. En blow, cogiendo la hebra de atrás, ¿no? Cogemos la hebra de atrás. Sacamos y vamos a hacer igual esta flojita, ¿no? Porque luego de esta vamos a hacer otra fila. Entonces, si es que le hacemos muy apretada, es difícil coger. Vamos a hacer bien flojitas, ¿no? Y así nos vamos a ir cogiendo la hebra de atrás y sacamos deslizado. Y así vamos a hacer los 20 puntos deslizados en blow. Esto aquí yo ya terminé de hacer, miren, todos mis puntos, 20 puntos deslizados en blow. Ahora voy a volver a hacer en blow, pero ya no punto deslizado, sino punto bajo. O sea, cogiendo la hebrita, miren, de atrás. Alzamos así y hacemos nuestro primer punto bajo. Y así voy a ir cogiendo las hebritas solo de atrás, las 20 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer toda esa vuelta en blow, esos puntos bajos. Y aquí ya voy a cortar mi estambre, porque ya terminé de hacer el bracito. Voy a insertar la aguja. Listo, aquí voy a hacer un punto falso. Entonces, acuérdense que nos saltamos este, hacemos en el siguiente de esta manera, así. Y luego nos metemos por donde salió la hebrita y lo sacamos por ahí atrás para hacer nuestro punto falso. Aquí se me apretó. Y ahí nos queda, miren. Aquí nos queda como que fuera, miren, una cadenita. Ya. Entonces este hilito lo vamos a perder por acá atrás. Miren, aquí ya le perdí la hebra. Así nos quedó el bracito. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no.